Bienvenida a Rabiel Roxe, él es rector. Estamos hablando de la cultura, ¿no? Sí, En este claro. momento, y le damos la bienvenida también a Delia González, profesora de LENERC ambos. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un sector nosotros lo hemos tratado aquí en el programa. Como todos los sectores, ya creo que no queda un espacio por tocar con este gobierno. La cultura está siendo muy atacada. La verdad es que yo hoy estaba charlando con algunos espacios que podrían acompañar tranquilamente la ley de Javier Milei y aún así hay oposición de financiar la cultura. Cuéntenos ustedes qué es lo que más les preocupa de esto que presentó ahora Javier Milei, cuáles son los riesgos que ven inmediatos. Mira, en particular, la escuela del instituto es una escuela que está por cumplir 60 años el año próximo. Eh, Siempre ha sido financiada con el Fondo de Fomento de la Industria Cinematográfica. Y descubrimos el día que se publicó el proyecto que el inciso G del artículo 24 que modifican, que hasta el momento financiaba la escuela, la cinemateca y la biblioteca del instituto, de repente se había convertido en un nuevo artículo en el que solo financiaba la cinemateca y la biblioteca. Con lo cual, para nosotros, de aprobarse, digamos, en estas condiciones, no tenemos un asiento presupuestario, por lo menos, que podría agravarse en el sentido de que quizás no estemos en el instituto, pero en principio no tenemos ningún asiento presupuestario donde poder brevar para seguir adelante. La escuela tiene no solo la tradicional sede de la calle Moreno y Salta acá en Buenos Aires, sino que tiene 7 sedes más desarrolladas en todo el país, en donde dictamos carreras muy distintas y que han logrado, con el correr del tiempo, Elia es profesora no solo aquí, sino en esas sedes, y hemos logrado formar profesionales que hoy trabajan para la industria audiovisual y han generado un campo muy importante. Hoy podemos decir orgullosamente que egresados de la escuela de Formosa, Jujuy, San Juan, Neuquén, contratan a nuevos egresados Mirá. de la escuela y muchas de estas regiones hoy prestan servicios para la industria audiovisual con personal local y equipamiento local porque se ha cobijado el desarrollo de una industria local que sin la escuela entra en crisis. Claro, eso te iba a consultar. Sin el presupuesto, o sea, sin este sustento presupuestario, ¿se puede seguir? No, eso está claro. La respuesta O es, sea, si se aprueba la ley así como está, con este ajuste, ustedes van a tener que dejar de enseñar. mira, yo imagino que conversando probablemente encontremos una alternativa, pero que hasta ahora no ha sido expresada por ningún funcionario del gobierno. El instituto hasta hoy no tiene un responsable a cargo, o sea, la escuela depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y hoy no tenemos un presidente ni tenemos no sé, un interventor, alguien, ¿no? Una autoridad a cargo. No hay una No hay autoridad a cargo. autoridad. Claro, por lo tanto, es difícil pensar en una planificación, en una conversación sin con quién charlar como máxima autoridad y sin que esta persona, en todo caso, pueda comunicarse con otras autoridades. Claro, pero además Digamos. te sumo, ¿cuál es la posibilidad de comprender qué se necesita, cómo funciona, si en la mente de ellos sirve o no sirve para que cierre el Excel, si no tienen ni siquiera una persona ahí para poder analizar? Más allá de que analizar algo en un mes, algo que tiene historia, que es grande, voluminoso y que desconocen cómo funciona en un mes, la verdad que es imposible. Ahora, si no tenés a nadie, es completamente irrisorio. O sea, ¿de dónde sale este proyecto? ¿De la imaginación? ¿De No, Conan? No sé. Pero a esta altura. mirá, no sabemos, quién lo ha redactado. Eh, Evidentemente, quien lo redactó no, yo creo que supone ciertas cosas que probablemente no sean. Me parece que ahí toda la industria está abroquelada en el sentido de tratar de encontrar aspectos positivos, no de esta
propuestas, sino de nuevas propuestas que puedan mejorar efectivamente el fomento audiovisual, o no se puede hacer de un día para otro, no se puede hacer de esta manera. Eh, Creo que tenemos que plantearnos de otra forma, quizás un sistema de mejora que podría ser como cualquier... Digo, yo tengo una metáfora que vengo usando últimamente, que por la mancha de humedad nos vamos a tirar abajo la casa, ¿no? Claro. Es esto, digo, pareciera eso, y para colmo tengo la sensación que ni siquiera están viendo cuál es la verdadera mancha de humedad. O sea, no tienen un diagnóstico correcto, sino que están suponiendo cosas. ¿Y cuánto tiempo llevó desarrollar la industria cinematográfica en la Argentina? Y los hitos que ha tenido, digo, hay un montón de producciones audiovisuales que han sido premiadas internacionalmente, por las cuales el país incluso es reconocida. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es de muy larga data, digamos, y ha subsistido sin interrupciones a lo largo del golpe del 55 y de todos los golpes militares. Y, digamos, en el 94 hay una ley de cine que es virtuosa, que es perfectible como cualquier ley, pero que es virtuosa y que ha permitido una producción cinematográfica que da reconocimiento, digamos, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Y además, la escuela forma técnicos, ¿no? Es decir, técnicos sonidistas, guionistas, directores y directoras de fotografía, montajistas, es decir, toda una parte técnica que implica un trabajo dentro de la industria cultural y una generación de divisas, digamos. Por ejemplo, hay una película bastante conocida que se llama El Renacido, quizás la conocen porque Leonardo DiCaprio, que se vino a filmar en el sur argentino y parte de su equipo técnico fueron, digamos, personas argentinas, porque la Argentina tiene un reconocimiento en relación a ese perfil técnico de la formación, donde la escuela tiene un 90% de injerencia, porque hay técnicos capacitados con las nuevas tecnologías y con, digamos, toda la serie de herramientas que pueden competir con técnicos de la industria de Hollywood. Y eso se debe a que la escuela persiste a lo largo de 59 años en su cumplimiento de 60. La escuela es muy estricta en su formación, digamos, está muy prestigiada, porque el ingreso es algo bastante, digamos, complicado, ¿sí? Porque entran exigentes, sí, digamos, en general se anotan a un promedio de 800, 1000 alumnos, surgen las instancias, pero entran 70 por sede y en algunas sedes entran menos, porque la idea es que la formación es casi persona a persona, digamos. Claro. Porque hay mucha práctica, porque, digamos, los alumnos tienen mucha práctica y los alumnos y las alumnas tienen mucha práctica constante, muy supervisada por sus docentes. Entonces es una escuela de excelencia en donde, digamos, son los técnicos y técnicas que salen de la escuela son requeridos en la industria y enseguida, digamos, entran, digamos, en esta cosa. Y además hay que pensar que la cultura es una industria cultural que genera divisas. Nosotros pensamos que en realidad lo que hay es un poco de desconocimiento sobre la situación y un poco por ahí de premura de no considerar a la escuela dentro, digamos, de este financiamiento. Y bueno, tenemos confianza de que esto se pueda resolver de alguna manera, porque además hay alumnos, alumnas, inclusive ingresantes, porque en el último, digamos, entre noviembre y diciembre se tomaron los exámenes de ingreso en las diferentes sedes que hay. Es decir, piensen que hay 3 sedes de animación que es con nuevas tecnologías repartidas, digamos, en el país, y el resto de las sedes, y estos ingresantes están bastante inquietos en relación a su perfil, a su próximo futuro. ¿De cuántos alumnos estamos hablando en total en el país? Mira, estamos hablando de... hay varias actividades que hace la escuela. Los alumnos regulares de estas carreras, estamos hablando de alrededor de 800 alumnos, distribuidos en todo el país. Justamente las sedes de animación son las más modernas de todas, es la última carrera que se creó, y una sede en Rosario, una en Mar del Plata y otra en Comodoro Rivadavia. No se enseña en Buenos Aires. Y muchos de estos alumnos ya están trabajando y les diría exportando servicios en sus localidades. Pero aparte la escuela hace varias cosas más. Tenemos cursos de extensión que son de introducción o de capacitación continua que atienden alrededor de 10.000 cursantes por año.
Acabamos de hacer un convenio con el Sindicato de la Industria Cinematográfica como para certificar las aptitudes profesionales de todos los trabajadores de la industria audiovisual con el Ministerio de Trabajo, con las cámaras empresarias, y es algo que va a generar alrededor de 4.000 certificados por año. Es una escuela muy activa que, como contaba Lelia, trabaja sobre la experimentación, con lo cual apuesta mucho recurso a la formación técnica de muy alta calidad, y la verdad es que tiene muy buenos resultados, pero si no se la conoce es difícil de explicar, por lo menos como con un solo título, ¿no? Con el título del nombre de la escuela y ya. Claro. Claro. ¿Y cómo está la organización? Hubo un cacerolazo esta semana en defensa de la cultura. ¿Cómo está la organización dentro del área? Porque ahí van por todo. La verdad es que no dejan sector ni escuela ni instituto sin tocar. Y después les consulto también si ya hay puentes por fuera del ámbito de la cultura para que también tomen el reclamo, o si se pudieron comunicar con los diputados. Ayer estuvo el secretario de Cultura también ahí defendiendo lo que para ellos está bien en esta ley. Pero bueno, ¿cómo está esa organización? Yo te voy a comentar por lo menos de ayer, 2 diputadas de 2 provincias en las que tenemos sede, una diputada de Chubut, por Comodoro Rivadavia, y una diputada de Jujuy, por la sede que tenemos ahí, que son sedes regionales, o sea que no solo impactan en Jujuy, tenemos Va la Patagonia y cursantes, va al norte. claro. Pero además no es menor. Chubut hoy está gobernada por el PRO, Jujuy está gobernada por la UCR. Sí, claro. Bueno, Para y mencionar. diputados de esas provincias reclamaron al secretario alguna explicación de cuál era el plan en vista de esta situación anómala, y no hubo respuesta. A mí me dijeron, creo que fue desde el radicalismo, sí, que ellos tienen un semáforo, ¿no? Que están trabajando todo lo que era Juntos por el Cambio, en rojo las cosas que no acompañan, en amarillo lo que se podría patear más adelante, en verde lo que acompañen. Y que en rojo hay diputados, puntualmente de la UCR, no todos, pero sí hay, que pueden sumar porotitos, que rechazan el ajuste a la cultura. Está en rojo. O sea, que directamente el rechazo, no es lo pateo para adelante. ¿Alguno los recibió a ustedes o...? ¿De los diputados Sí. estás hablando? Mira, tenemos contacto, se han preocupado, hemos hablado, por eso también sabemos de lo que pasó en la comisión. Sí, creo que hay una posibilidad de que el sector cultural, digamos, logre juntar las voluntades de la mayoría, de una mayoría específica que proponga discutir estos temas en otro ámbito, con otros tiempos, y no en la propuesta que es esto de todo junto, apresuradamente. Las cámaras se han expresado, las cámaras del audiovisual se han expresado por el instituto y se han expresado por la escuela. Muchos de los profesores de la escuela son profesionales de la industria. Esta es otra de las características de la escuela, que así como tenemos muchos del conjunto de la profesión, digamos, muchos son egresados de la escuela, muchos de ellos también vuelven a la escuela a enseñar y a realimentar ese círculo virtuoso. Y bueno, muchos de ellos tienen actividad en las respectivas cámaras y han reclamado también por la escuela y acompañan la situación día a día. Con lo cual, bueno, sí tenemos alguna esperanza de que cambie, por lo menos en el sector de la cultura, la idea de que se transforme de esta forma, de un minuto para otro y sin discutir. ¿Y crees que la avanzada contra la cultura, particularmente acá con estos proyectos de ley, es algo local o es un fenómeno que se puede ver en otros países? Porque me acordaba lo que vimos el año pasado de guionistas en Hollywood, manteniendo ciertos reclamos. No recuerdo si en ese momento era por la llegada de inteligencia artificial o digo, ¿crees que es un movimiento, o digamos, en varios países la cultura nacional, sobre todo los trabajos nacionales en cultura, están siendo atacados o lo diferenciarías? Lo que pasó en Hollywood en general tenía que ver con reconocimiento de derechos porque, digamos, ellos ganaban
poco y ahora hay una expansión a partir del streaming y de las diferentes plataformas en donde al guionista se le pagaba, digamos, como a los actores por un trabajo, pero en realidad su multiplicación tenía que ver con esto y esto tiene que ver con el nuevo desarrollo, las nuevas pautas del streaming, de las plataformas y demás. En Estados Unidos, los bienes, digamos, la industria cultural es la tercera en ingreso de divisas, o sea que no hay en ese sentido una lucha en contra de la cultura. Lo tienen bien en claro. Claro, lo tienen muy bien en claro. En Europa también, digamos, nosotros tenemos una ley de cine que emula, digamos, y que toma como base la ley de cine de Francia, ¿no? Es decir, digamos, hay como un equiparamiento de la Argentina en relación a sus avances culturales e inclusive al financiamiento de los diferentes institutos que no tienen que ver con impuestos que la gente paga, digamos, ni con el IVA ni con nada de eso, sino que tiene que ver con financiamientos propios, que tienen que ver con las entradas al teatro, que tienen que ver con las entradas al cine. Es decir, lo que se deriva para el Inca no tiene nada que ver con los impuestos que paga la gente. Es decir, también hay un cierto desconocimiento en ese sentido porque tiene fondos genuinos. La autarquía de la ley del 94 indica que son fondos genuinos que parten del ENACOM, que parten de los canales de televisión y que parten de las entradas de cine. Y lo mismo sucede con el teatro, por ejemplo. Digamos, en el caso del teatro, ir en contra del Instituto del Teatro iría en contra de todo el teatro independiente. Argentina es famosa en el mundo por la cantidad de teatro independiente. Digamos, hay como un comentario que se hace que si uno va todos los días al teatro, en un año no llega a ver todas las obras que se dan en la Argentina. Digamos, más de 365 obras por año. Entonces, digamos, hay como yo creo que hay un desconocimiento, digamos, y por ahí una premura en tener como, digamos, esta ley, que por ahí entra dentro de otros parámetros que pueden parecer más importantes, pero que no dejan de ser importantes porque la cultura es fundamental. Digamos, bueno, no hace falta que lo ¿Pasó describa, el ENERC alguna vez una situación similar a esta? Recién contabas que, bueno, pasó por dictaduras, pasó el 2001, pasó momentos muy difíciles. ¿Primera vez que le pasa al ENERC? No, a ver, de estas características, no. Ha tenido, como en toda la historia de la Argentina, momentos más fáciles y más difíciles. Claro. Un producto de la realidad nacional, pero no algo como que directamente ponga en cuestión su existencia. Claro. ¿Sí? Esto no pasó nunca. Y un poco lo que decía Lelia, quería completarlo. No se entiende lo del Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes se sustenta como el resto de los institutos, ¿no? Con lo que se llaman asignaciones específicas. O sea, son impuestos que han sido renovados hace muy poquito tiempo por iniciativa del propio Parlamento, por 50 años porque estaban por perderse. Pero el Fondo Nacional de las Artes cobra cuando una obra entra en derecho público, si yo la quiero utilizar, se paga un mínimo. Ese uso mínimo que se paga va al Fondo Nacional de las Artes. ¿Para qué? Para crear subsidios o créditos a nuevos artistas. Es una idea virtuosa que lleva años y años en la Argentina, un modelo que muchos países tienen o admiran. No se entiende, porque no afecta en nada, no afecta en ninguna clase de aspecto de los recursos del Estado Nacional. De hecho, no son recursos del Estado Nacional. De hecho, se los quedaría en caja el Estado Nacional, casi birlando el origen genuino de esos recursos. Claro, o sea, el uso privado tiene que pagar un mínimo por utilizar algo que ya pasó de derecho público. Claro. Pero es privado, no es del Estado, no es que el Estado pone el que lo paga, y aparte un productor, cuando decide pagarlo, no es que dice, no lo pagaría nunca, no, lo paga normalmente. Claro. Eso va a un fondo público y ese fondo público o sea, los consagrados terminan apoyando y formando e impulsando a los nuevos artistas en todo sentido. Me quedé con eso que decías, es algo que muchos quisieran tener en el mundo. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? No la ven. Claro, ¿no? Es que porque realmente es llamativo eso. Sí. Mira, la escuela en el contexto latinoamericano, desde ya, y en el contexto internacional también, es una escuela muy, muy respetada, pero no deja de sorprenderme la sorpresa que tienen los realizadores o funcionarios extranjeros del sector cuando vienen a conocerla, porque realmente sienten
la potencia de esta escuela. La escuela tiene una biblioteca, algún día vayan a visitarla, aparte de que es muy lindo el edificio. Pablo García, nuestro productor, la conoce y dice que es divina. Es muy Así que linda. ya es tentador. Es absolutamente así, deberíamos hacer visitas guiadas. Totalmente, ¿no? Y la biblioteca es un orgullo porque es un lugar visitado por investigadores de cine de toda Latinoamérica, digamos. Ujú. Y tiene convenios con bibliotecas de cine de toda Latinoamérica y Europa, ¿no? Es decir, Sí, investigadores de México, de Brasil. Y un equipo de trabajadores apasionados y conocedores que han cuidado la formación de muchísimas generaciones de estudiantes que cuando van a hacer una consulta no es que reciben un texto, asesoramiento, textos laterales, capaz que le convidan un mate cocido, es una cosa... Más real- resultado que una búsqueda en Google. mucho más impresionante. Te resultado. agrego un dato del Fondo Nacional de las Artes. Sí. Se supone que uno de los que escribió esta super ley es Federico Sturzenegger, ¿no? Sí, en principio. Ponele, fue una de las partes. Bueno, su actual esposa, Josefina Rulliet, tuvo un cargo en el Fondo Nacional de las Artes en 2015 y la echaron, terminó con un juicio por mal desempeño de becas. Round 2, podríamos decir, Qué ¿no? sé yo, a lo mejor se está tomando revancha, andás a ver. Sí. ¿Qué van a hacer? Claro, como con el Banco Central. Ahora el 24 hay movilización al Congreso. ¿Ustedes están pensando participar, hacer acciones en la calle, unirse con otros colectivos? Mira, la gente, bueno, ya lo podés explicar más vos, pero la comunidad está muy preocupada, digo, la comunidad a nivel nacional está muy preocupada porque es un estado de incertidumbre grande y claramente, sí, los distintos colectivos internos, digo, los estudiantes, los docentes, los trabajadores se están organizando, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, de hecho hay como, digamos, organizaciones transversales como Unidos por la Cultura o Cine Argentino Unido que están, digamos, generando acciones como el encuentro el otro día, digamos, el miércoles en el Congreso y demás, para visibilizar un poco esto y también para contar un poco lo que yo decía antes, ¿no? Que no haya un desconocimiento, es decir, que estas frases que por ahí salieron que son tuiteras, con la tuya o no sé qué y demás, y que eso la gente Claro. en realidad conozca realmente lo que sucede y que esto, digamos, es una preocupación y es algo que es un beneficio, digamos, para el país en general, digamos, ¿no? 5% del PBI se estima entre la acción directa y el derrame de la actividad audiovisual es producto de la actividad audiovisual en sus diferentes ramas en la Argentina. Solo de la actividad audiovisual, un Sí. montón de plata. Sí, tiene un multiplicador muy alto y es muy mano de obra intensiva. Una actividad que todavía no se puede automatizar. Un rodaje, ustedes van a ver, hay 60 personas No en hay un inteligencia rodaje. artificial que Y no puede que pasar pueda eso, ahí. claro, ¿no? Entonces, tanto el cine como la televisión, como el videojuego, la animación, son fuentes de mucho trabajo. Nosotros, como les decía, estamos entrando en la primera línea formativa, con esta nueva carrera de animación 3D y procesos digitales, que va a generar recursos de altísima competencia a nivel internacional y que tienen una demanda increíble. Totalmente. Tremendo. Qué locura, qué lindo tener eso acá en nuestro país y Sí, claro. ojalá sigamos teniendo. Gracias por venir a contarnos. No, gracias No, por a favor, ustedes. gracias Muchas por- gracias. Gabriel Gracias, Delia, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, ¿les parece? 10 de la Sí, noche. sí, sí, por supuesto. Momento de arrancar el fin de semana. Será hasta el lunes, como todos los días. Vos no vas a estar el lunes. No me voy de vacaciones. Bueno, hermoso programa número 100. Estoy muy Hermoso contento. programa número 100. Seguimos encima. Seguimos.